Y nosotros, atención, porque vamos a hablar de la pobreza y la pobreza en primera persona. Antes el informe. Una de las grandes deudas de la democracia se educa y se cura. En los últimos 30 años nunca se pudo perforar el 25% de pobreza estructural. En Argentina hay gente que nace pobre y muere pobre. Según un estudio de CIPEC de 2019, casi la mitad de las personas en situación de pobreza crónica tenía menos de 15 años. Previo a la pandemia, más de la mitad de los niños y niñas en nuestro país vivía en situación de vulnerabilidad. Y hoy todo empeoró. Otra de las grandes problemáticas a la que nació en una villa en Bahía Blanca, contó algunos de los graves problemas que sufrió de chica. Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad, vamos a la escuela cuando podemos. ¿Qué futuro le espera a los pibes que no se alimentan bien, que van a la escuela cuando pueden? ¿Cómo se hace para salir de la pobreza en nuestro país? ¿Se puede? Y escuchá estos números antes de arrancar la nota. En el conurbano bonaerense, solo en el conurbano bonaerense, el 72% de los pibes a fin del año pasado eran pobres. Y estamos con Alejandro. Buenas noches, Alejandro. Alejandro vive en Isidro Casanova, en La Matanza, y es militante además por el MTE. Estamos también con Natalia Saracho, que vive en Villa Fiorito. Preguntándote un poco qué están viviendo en tu barrio, qué estás viendo. Bueno, primero buenas noches a todos, gracias por la invitación. La verdad que desde que arrancó la pandemia, la crisis fue exponencial porque si bien ya veníamos de 4 años de macrismo donde los pibes en un barrio popular, ser de Villa Madero, de Villa Caraza, hay un prejuicio instalado, incluso hay un discurso que se replica, que es el discurso del odio, en donde por ser del conurbano bonaerense muchas veces te dicen, no sé, que sos un negro de mierda, y todas esas cosas que nosotros realmente es algo como agua corriente, pero en lo que sí, todo este año los pibes y las pibas que están participando en los merenderos, en los comedores, empezaron a organizarse, empezaron a poder ser parte de un proyecto. Los que están en el día, en el cotidiano, las compañeras que están llevando los merenderos, los comedores, todo ese ejército invisible que en la pandemia no se visibilizó y que estuvo en la primera línea de fuego, la verdad que estuvieron resistiendo y la verdad que ningún pibe del barrio puede tener acceso a un trabajo. La mayoría de los pibes que están en los barrios se la rebuscan en la economía popular, saliendo a vender, saliendo a comprar sus medias. O sea, hay pibes que, te pregunto esto, han empezado a dejar más la escuela de lo que ya le habían dejado para ayudar en sus familias, por ejemplo. Ante la necesidad vos tenés que generar una respuesta. Muchos pibes no siguen el colegio porque realmente no ven para comer, entonces ponen la balanza. Yo digo, cada uno cuando tiene una necesidad va a poner en prioridad y ven el esfuerzo de la madre, del padre, esa madre soltera, ese padre que está solo, salen a acompañar y a tirar el carro, a salir a vender lo que pueden para poder garantizar solamente la olla. ¿Y eso cómo es eso, Alejandro, en las restricciones, en medio de las restricciones? ¿Cómo complica eso? Cuando empezó las restricciones, todos decían quédate en tu casa. Y vos imaginate que cuando vivís en un barrio popular con los niveles de hacinamiento que hay, una familia viviendo en un terreno 2x2, es muy difícil quedarte en tu casa cuando no tenés las condiciones. Nosotros decíamos quédate en tu barrio donde el barrio es la contención y es el lugar más seguro para muchos. Y la verdad que los niveles
para poder, nosotros decimos algo muy fundamental, que lo que apuntamos es a tener tierra, techo y trabajo. Natalia, contame vos cómo es en tu barrio. ¿Vos pudiste estudiar hasta llegar al día de hoy? Digamos, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo fue crecer en el barrio? Nada, primero que nada saludarlo, agradecerle por la invitación. Yo me quedé pensando, escuchándolo al ministro, ¿no? Yo creo que hay muchas generaciones, o sea, esta generación va a quedar afuera sin oportunidades si no pensamos también que no se tiene que discutir la presencialidad sí o no, sino tenemos que pensar que el acceso al internet tiene que ser un derecho básico. Hoy te lo exige el mundo, ¿no? Si no tenés la conectividad, quedás afuera del sistema. No te enterás de nada, no perteneces. Y lo digo de mi experiencia, que tuve que dejar la escuela por la necesidad de salir a trabajar. No terminé la primaria, la terminé de grande y tuve que salir a cartonear, con lo que fue la primera experiencia cartonera que empezó acá en la ciudad de Buenos Aires y fue muy, muy difícil, no solamente para mí, sino también para mi familia y esa generación. ¿Cartoneabas con 12 años? Porque... ¿Y eso? Sí, no fue una decisión, digo, fue una salida. Claro. Una salida que así como a mí le tocó un montón de pibes y pibas de la barriada a tener que hacerlo. Y creo que eso también tiene que ver con una mirada de un proyecto político, ¿no? En ese momento era el 2001, era una crisis económica que decidió por un montón de familias de eso. Y ahora, ¿ves en tu barrio que haya más pibes que estén también saliendo a laburar como vos lo tuviste que atravesar? ¿O ves que algo ha cambiado en el último tiempo? Yo hoy lo estoy viendo también en los comedores comunitarios, pero hoy nosotros tenemos las organizaciones sociales, que hoy tenemos que pensar que hoy es fundamental la organización, ¿no? No solamente en lo social, sino también en las barriadas, digo, que se... apoyo escolar, que eso lo hacen los militantes territoriales, como cualquier vecina que entiende que el individualismo y la teoría del que cada uno se salva solo o por lo que tiene, ¿no? Si se esfuerza, el esfuerzo, hablan siempre del esfuerzo, claro, ¿no? Y siempre hablan de un lugar de comodidad, porque claro, estas personas que te hablan del esfuerzo, te hablan de un lugar de comodidad. Yo lo escuchaba hablar, decía, ¿no? De que Macri decía a las 7 de la tarde, yo no quiero ni pensar qué hubiese pasado si Macri estuviera administrando toda esta pandemia, ¿no? Alejandro, ¿vos pudiste estudiar? Yo terminé el fines en una casa comunitaria, atravesando un proceso, pero de grande. ¿Por qué de grande? Porque, bueno, uno en la vida a veces va tomando malas decisiones y nada, yo en un momento he tomado el camino del consumo y como decía Nati, a mí me hace reflexionar mucho esto de lo comunitario, de la organización, porque cuando el Estado no tenía una política clara ante el abordaje de los consumos problemáticos, o cuando no está directamente. No, porque ¿sabes lo que pasaba en ese momento? ¿Cuántos años tenías vos? No, tenía 14, 15. En ese momento el modelo médico hegemónico entendía al pibe que consumía como un enfermo. Y el abordaje era con medicación, encierro. ¿Y vos a dónde podías ir con los recursos que tenías en ese momento? Milagrosamente, digo, viste, cuando te tocan así, conocí Viento de Libertad, que hoy forma parte dentro del MTE, que son casas comunitarias y tienen una perspectiva y una... El consumo es el problema número 12. Atrás tenés la falta de afecto, la tierra, el trabajo, la exclusión, todo el tiempo la criminalización. Entonces, yo cuando transcurrí por esa casa comunitaria, conocí un montón de compañeros y compañeras con un corazón enorme y con un proyecto de vida y un mensaje claro, ¿no? Que era lo comunitario, que no era, era salvarse, como decía Nati, salvarte vos solo. Ahora, eso que yo les escucho a los dos de lo comunitario, que es hermoso, está por lo general en los barrios populares, en los lugares más pobres de la Argentina. Quizás no lo ves en otras capas sociales, pero de todas maneras ahí debería estar el Estado y muchas veces no está o llega mal. ¿Qué se siente? Yo te quiero preguntar a vos, digamos, desde tu historia personal, ¿qué se siente cuando... Hay dos momentos, en lo personal y lo que pienso yo. Cuando no hay nada, te das cuenta que tenés un otro. Y cuando no hay un otro y hay un proyecto,
ahí creo que empiezan a hacer la fe y el volver a creer. Cuando volvés a creer, digo, nosotros en esta sociedad que estamos atravesando de la pandemia, digo, cuando empezó la pandemia todos aplaudíamos, toda la solidaridad. Digo, hay compañeros que hace años que están en los territorios, compañeras hace años que están trabajando y esa solidaridad no se apagó nunca. Esa solidaridad sigue prendida desde el mismo momento cuando ves una injusticia y uno le da bronca, pero le sigue enorme que hay atrás, porque la verdad que nada, uno tiene que tener más herramientas para poder discutir el problema de fondo. Natalia, ¿qué escuchás vos de los pibes y pibas, sobre todo, que es un poco con las edades de ustedes y quizás un poco más jóvenes? ¿Qué problemas están teniendo? Bueno, contaron que tienen que salir a trabajar, que no alcanza un plato de comida, pero ¿cuáles son las angustias más fuertes que quizás se les acercan a contarles o que a vos te producen angustia? Yo creo que es importante rescatar también que dentro de la solidaridad siempre son las mujeres que están con los pibes en consumo, que los transas de los barrios no se tomaron cuarentena, siguen ahí, y que los pibes de las barriadas, lamentablemente, una vez más, quedan expuestas a eso, ¿no? A no tener opciones para elegir y que se perdió también la posibilidad de planificar. Nosotros necesitamos recuperar la opción de poder planificar, de que los pibes puedan elegir estudiar, de que puedan elegir una carrera, de que puedan elegir cómo vivir. Y yo creo que frente a eso, nosotros maduramos como organización también y creo que de eso hicimos una propuesta política, ¿no? Y en esto marcar o aprender también a discutir otras cosas. Yo la verdad que siempre que me invitan a hablar es hablar sobre la situación de los barrios o no sé, o cómo viven los pibes, o el caso de los pibes, el número de la pobreza. Yo quiero decir como en lo personal que cada número, atrás de cada número hay un pibe, que es una realidad y que eso no tenemos que naturalizarlo, ¿no? Pero lo naturalizamos. ¿Qué sentís con eso? Lo naturalizamos, pero cuando vos estás en el barrio lo ves, ¿entendés? Entonces ese pibe tiene una cara, tiene un nombre, tiene una familia, tiene una vida. Y eso te hace repensar. Tenemos trigo, que tenemos carne, que tenemos leche y los pibes se están cagando de hambre. Y en ese sentido pensar cómo hacemos para transformar esa realidad. Es un país que pasa a los gobiernos y fabrica pobreza. ¿Vos sentís que en algún momento se va a salir? ¿Vos ves la mayoría, por ejemplo, Alejandro, de los pibes que te rodean, que se te acercan a pedirte una mano o que estás viendo que viven en el barrio, que van a tener una posibilidad? ¿O también a veces decís, obviamente que la esperanza no se pierde, pero decís qué difícil que es todo? Yo lo que creo es que a esa pregunta retomo cuando empezabas al principio a decir los números de la línea de pobreza y los números que había sacado el INDEC. Yo creo que todos los pibes que nazcan de ahora para adelante van a estar una organización y poder plantear el problema de fondo, que es decir, bueno, porque cualquier pibe que estudie y que se reciba, ¿a dónde vaya a trabajar? No, trabajo no hay. La mayoría, todos están enmarcándose en la economía popular, todos están buscando sobrevivir en microemprendimientos, la venta por Facebook, las redes sociales. Yo creo que hay algo que es el Plan de Desarrollo Humano Integral que viene a poner en cuestión una planificación para levantar la Argentina, pero con nosotros, con los de abajo, con los compañeros y compañeras que están todos los días buscando el mango, trabajando, que también generan ingresos y que también generan economía circular en los barrios. Natalia, Alejandro, a mí me quedó muy claro, o sea, no quiero ni pensar qué hubiera sido en esta situación de pandemia, si la organización comunitaria, si la organización popular. Me queda claro también que hay un concepto del aparece la palabra política en los barrios. ¿Hay un rechazo o se incorporó que es la posibilidad, que es una herramienta para cambiar las cosas? Natalia. Yo creo que en los barrios todavía cuesta un montón. La política siempre está relacionada con lo malo. Nosotros tenemos la responsabilidad como militante territorial de recuperar esa palabra y transformarla, decir que la política es una herramienta transformadora y que necesitamos también compañeros y compañeras discutiendo los proyectos políticos, porque después pasa eso que deciden por nosotros y después tenemos esta consecuencia que la vemos plasmada en los barrios,
porque no tenemos políticas públicas, ¿no? No tenemos urbanización de barrios populares, no tenemos educación, no tenemos salud, nos sacan el Ministerio de Salud. Yo quiero como reafirmar esto, ¿no? Digo, primero que hoy en la provincia se está haciendo una campaña histórica de vacunación, eso tenemos que reafirmarlo y tenemos que decirlo, porque no es lo mismo no tener un Ministerio de Salud que sí tenerlo y que se haga cargo de esta problemática que justamente estamos viviendo hoy. Ahora, no tenemos que involucrar más, tenemos que decir que nuestro sector, lamentablemente, ya tuvimos mucha exigencia hacia exponer, ¿no? Poner y poner. Venimos del macrismo, que fue la primera pandemia, después de la pandemia del COVID, y hoy la realidad es que los sectores populares ya no se les puede exigir más. Nosotros planteamos de nuestro lugar política de inyección de plata en los bolsillos de los compañeros de las barriadas, que no la van a fugar, sino que va a empezar a mover la economía interna, ¿no? Esto son políticas que realmente son políticas que empiezan por lo de abajo. Bueno, chicos, me gustaría que cada uno cierre con el mensaje, que aprovechen este espacio que tenemos de aire y este diálogo para decir lo que ustedes quieran. No, yo creo que primero que nada tenemos que, de nuestro lugar como militante, reforzar los cuidados, que no tenemos que involucrar en la militancia de que todos y todas se puedan anotar en el vacunar y que, bueno, a veces los medios de comunicaciones desinforman más que informan, entonces tenemos que hacer el puerta a puerta, salir a militarlo y después tenemos que pelear que realmente la agenda de tierra, techo y 4 millones de puestos de trabajo, repoblar la patria, urbanizar los barrios populares y descentralizar las ciudades, se empieza a mirar como una propuesta política para que realmente empiecen a tocarse los temas de fondo de los sectores populares. Alejandro. No, yo cortito, y creo que este es un momento en donde tenemos que cuidar gorda y poder, digo, retomar esa solidaridad y abrazarnos entre todos y todas, porque la verdad creo que en este momento tan complicado en el que venimos viviendo, nos sentimos solos, nos sentimos agobiados, estamos cansados, todos estamos cansados, pero hay gente que la está pasando peor, hay gente que está en situación de calle, hay familias que se incrementaron con yo quiero llamar a convocar a esta solidaridad y volver al encuentro con el otro. Digo, que cada uno, construyendo de a poquito, ¿no? Y retomando esos vínculos sociales que hoy en la virtualidad lo hemos perdido, y me parece a mí que es fundamental pensar y discutir la política en los territorios, en los barrios, poder llevar a la reflexión a los pibes y a las pibas, pero bueno, queremos ser parte de un proyecto que nos incluyan a todos, porque la verdad que la juventud tanto en lo educativo, en lo formativo. No, por supuesto, y el laburo que hacen ustedes como juventudes es muy importante. Gracias a los dos por estar en Fuego Amigo. Gracias a ustedes. Gracias.